Espérate, yo creo que tengo... ¿Tienes para presentar? Sí, porque ya está, o sea que... Sí, yo ya estoy. Vale, bueno, pues nada, muy buenas a todos. Comenzamos la sesión, me parece que ya es la 10ª, nos quedan 3 nada más. Y la sesión, tanto la que vamos a tener ahora de la clase de IA como la de Ciber, nos va a echar una mano José María Ochoa, que lo tenéis ahí, que ha sido profesor de la universidad muchos años, ahora se dedica al tema de la ciberseguridad, es un tipo ahí con mucho reconocimiento, muy conocido. Y además, de estas veces, lo puedo decir, este es de los que tengo porque es amigo mío. O sea, tengo la suerte de que es amigo, además de que es profe y estas cosas, ¿no? Entonces, nos va a echar una primera parte hablándonos de temas de IA, de seguridad con IA y demás, y luego ya hay una parte que se hablará de la parte de Alberto, que lo hacemos en la segunda hora con cosas ya propias de ciberseguridad. Así que, José María, yo creo que te puedes Vale, presentar tú un poquito toda esta parte de perfecto. todas estas cosas que haces así tan especiales y espectaculares. Bueno, Y ya empezamos. Como os digo, o sea, igual que otras veces presento a gente muy profesional, José María lo es, y además tengo la suerte de poder decir que es amigo mío. O sea que venga, todo tuyo. al tope. Venga, va. Bueno, y esto hoy vamos a intentar conocer para educar, ¿no? Como decimos. Así que nada mejor que os pongamos encima de la mesa cosas que pasan para que entendáis cómo encajarlas en vuestro diario, vuestro día a día en la parte de educación, ¿no? Que es el objetivo. Empezamos con IA en lugar de con ciberseguridad, pero da igual. Esta me vale para presentarme. Yo soy el director de una compañía que se dedica a ciberseguridad operativa, o sea que realmente protegemos a centros educativos también, a compañías privadas y a organismos públicos, ¿no? Eh, Realmente colaboramos mucho con administraciones o instituciones como el CCN, por ejemplo, el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, y otras organizaciones como por ejemplo el INCIBE, que hablaremos de ellas en esta charla, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, ¿no? Entonces, bueno, digamos que mi trabajo principal está en ese ámbito, en la parte de tecnología. Llevo 30 años siendo tecnólogo y toda la parte de IT la controlo en muchas perspectivas y estos últimos 10 años en la parte de ciber. He sido profesor de allí en la Autónoma, compañero de Melchor, del equipo de IT, además, de la parte de docencia en TIC, así que genial. El año pasado estuve en el máster, este año no, pero me han invitado para decir, oye, anda, danos esto que creo que lo haces un poquillo bien. Y la pena es hacerlo en remoto, porque en directo mola mucho más, ya os lo digo. O sea, mola más porque se ponen cebos y cosas de estas que son fantásticas para podernos reír todos, ¿no? Porque al final esto es cuestión de llevárnoslo al ámbito personal para que veamos que realmente el ámbito personal nos separa del profesional. Y si el profesional es que seamos profesores, bien, que seamos especialistas en educación, en tecnología educativa, pues también, ¿no? En cualquier cosa. Y luego hay muchas siglas por ahí que pone CISO, hacking y etc, etc. Es decir, pues sí, soy hacker ético, en lugar de hacker malo, hacker ético, también tengo el perfil de coordinador de seguridad en las compañías, estoy también especializado en la parte industrial, bueno, muchas cosas. Pero esto es lo menos importante de todo. Lo más importante de todo es empezar a tener conceptos, ¿no? Y aprender. Lo que vamos a empezar con estos dos módulos. Yo no sé si será una hora y una hora, seguramente no será una hora y una hora, seguramente la parte de uso de IA, principios éticos y uso y ciberseguridad en IA sea un ratillo quizá de 40 minutos o así, no mucho más. Pero es que después en la parte de ciber, en la parte la clase que le tocaría a Alberto, a mi querido Alberto, pues también metemos algo de IA porque en todos los que son ciberataques hay últimamente siempre IA. Bueno, últimamente ya digamos alguna década, pero vosotros conocedores de ellos sois últimamente. Entonces, bueno, pues tiene que ver. Y era muy difícil separarlo y generar un peso de la sesión de una hora. Es casi imposible. Es más, la segunda sesión habitualmente son 2 horas y todo el mundo nos quedamos con ganas de seguir. Entonces, vamos a hacerlo suficientemente bien para que sea más o menos 40 minutos y una hora y pico, ¿vale? Una hora y 10 y demás. Si Eh, quieres, José María, cuando lleguemos a la mitad paramos, les dejamos ir al baño y todas estas cosas y ya continuamos. vale.
Cuando vayamos a cambiar, eso es, os dejamos ir al baño y no fuméis porque es malo para la salud. Así que solo al baño, ¿sabes? No, eso os podéis echar un piti si queréis. Y empezamos, venga. Empezamos por los principios éticos del uso de la IA para la docencia. Seguramente habéis hablado, porque es verdad que generar un contenido que realmente sea estanco y que solo se cuenta de aquí a aquí, pues eso es muy complicado. Seguro que Melchor sabe muchísimo de ella. Además, te han dado un premio hace muy poquito, Melchor, enhorabuena. Y como investigador, así que os voy a contar que no sepa Melchor. Melchor todo esto lo controla fantásticamente y seguramente ya haya hablado con vosotros de algunas de las cosas que hablemos. Pero bueno, está bien ponerlos encima de la mesa y refrescarlos y luego intentarlo unirlo a la segunda charla, que es lo interesante. Desde esto como lo uno para atrás, ¿no? Bueno, pues los principios éticos es lo que debe de regir realmente ya no solo a los docentes, sino a todo profesional que esté usando la tecnología de inteligencia artificial para un cometido. Básicamente, al final ofrece ciertas características de mejora en la producción y la operativa en todas las áreas de funcionamiento de la sociedad, pues que es importante tener una ética para su uso. Y sobre todo en estas épocas tempranas, en donde la regularización, o la legislación, las normas, las regulaciones, todavía están un poco atropellándose unas a otras, sin poder poner realmente un foco específico en el que nos den un papelito con unas normas y decir, tú puedes hacer esto, no puedes hacerlo, sí puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Esto, como hoy por hoy todavía no lo hay, tenemos que fundamentar mucho más el conocimiento para poder hacer una ética profesional que casi que es personalizable, ¿no? Pero que tenga una base realmente que se sustente en algo, ¿no? Y ahí es donde vamos a intentar tener esa conversación para que los dilemas éticos sean lo menos significativos posibles, ¿no? Que seguro que surgen, pero si tengo conocimiento pues por ejemplo, de brechas de ciberseguridad en la IA, pues a lo mejor es que la ética que antes no tenía ahora empieza a tenerla, ¿no? Y ahí es donde vamos a intentar ir, ¿no? Los principios fundamentales en los que se suele basar casi siempre implementaciones tecnológicas suelen ser estas, suelen ser casi siempre las mismas. Esto está muy inventado, pero claro, con el uso de IA toman más relevancia algunas de ellas, ¿no? La transparencia, por ejemplo, es una cosa importante porque lo que fundamenta es fomentar la confianza. Si realmente estoy haciendo ocultación de todo lo que hago, cómo lo hago y cuándo lo hago, la confianza al final hace que se corrompa realmente ese uso de la tecnología aplicada en este ámbito a la parte de educación, ¿no? Así que es importante saber cómo funcionan los sistemas IA para poder usarlos adecuadamente en cada uno de los sectores en los que estemos ejerciendo nuestra labor profesional. Y obviamente la parte educativa es importantísima. Por lo tanto, tenemos que buscar esa transparencia nosotros en los proveedores de IA. Claro, nosotros podemos ser transparentes en el uso de la IA y cómo lo hacemos y demás, pero tenemos que saber también la transparencia del propio proveedor que me está dando esa capacidad de inteligencia artificial. Es decir, ¿alguien se ha leído lo que pone ChatGPT, OpenAI o Copilot o Microsoft en sus disclaimers de licencias y demás? Pues esto deberíamos de empezar a poderlas leer y entender porque tenemos que transparentarlas. Es decir, tenemos que saber realmente lo que tengo que decir al objetivo de mi provisión, ¿no? De lo que yo vaya a hacer, porque tengo que asegurar que hay una transparencia en la cadena. Luego, la justicia y la no beneficencia es muy específica de la IA. ¿Por qué? Porque al final eh, genera unas capacidades de sesgos brutales en el ámbito educativo. Es una herramienta que se usa fantásticamente y que un objetivo fundamental en la educación es personalizar la educación, pero puede generar justo una penalización de esa penalización de ese ámbito educativo. Podemos personalizar tanto que podemos dejar a un grupo a cero y a otro a tope, al 100%. ¿Vale? Así que usarla con justicia y no maleficencia es una de las premisas básicas en la parte ética, sobre todo en la docencia. Esta de justicia y no maleficencia es diferente o es menos importante, vamos a ponerlo así, si mi ámbito profesional de aplicaciones no es la educación. Pero es que en educación es fundamental y pilar, ¿no? Es un core realmente que tenemos que cuidar en la parte de principios éticos. Y luego la responsabilidad compartida es importante que la entendamos.
nosotros somos un transmisor realmente de esto. Me parece que dais, no sé si, bueno, en la asignatura de TIC en educación se da, en el máster a lo mejor ya lo tenéis muy trillado y muy tragado, pero todo el tema de la, joder, lo diré, de la propiedad intelectual y demás es una de las cosas que se cuida mucho la docencia. Bueno, pues es que aquí también tenemos que cuidarlo tanto como eso, ¿no? La responsabilidad compartida de todos los actores que están involucrados, desde la parte de desarrollador hasta la parte de educación, pues debemos de asumir cada uno nuestra responsabilidad en las decisiones que tomamos y las recomendaciones del uso y de la operación de la misma para realmente garantizar y corregir en el caso que sea necesario las injusticias, mejorar la transparencia, todo esto que hemos estado hablando anteriormente. Es tan importante casi como la propiedad intelectual. Ni que decir tiene que los beneficios de la IA en educación, que lo hemos perfilado al principio, que te da unas capacidades que hasta el día de hoy se podían hacer, se ejecutaban. Hemos personalizado educación, hemos hecho una educación accesible, hemos hecho una educación ecuánime, realmente se han hecho muchas cosas. Lo que pasa es que la IA lo que hace es que potencia, es lo que hace como todas las cosas, lo potencia al extremo ahora mismo, con una aceleración brutal. Hay una capacidad de personalización que no existía hasta hace bien poco, porque la capacidad de ingesta de datos y de evaluación de los mismos y analítica de los mismos es tan exagerada que no depende del cerebro de una sola persona, ¿no? Entonces, los beneficios tenemos que tenerlos muy claros para saber realmente después cuáles pueden ser los perjuicios, ¿no? Los beneficios de personalización, de accesibilidad, de equidad, todos estos son atacados. Y esto es una de las cosas que tenéis que tener claras. Si hay un beneficio, va a haber algo que lo vaya a atacar en propio beneficio del atacante. Y esto es una de las cosas que habitualmente decimos. No penséis que el beneficio solo es como una clave que ponéis encima de la mesa para que alguien lo asuma, ¿no? Sino que un beneficio también es algo que van a atacar los demás para intentar hacerse con él, ¿no? Así que hay que tener claro que estos 4 beneficios fundamentales van a ser los que van a ser atacados, ¿no? Eh, a nivel de desafíos éticos, en la IA, pues tenemos la privacidad de datos, los sesgos algorítmicos y la transparencia en la rendición de cuentas. Es decir, toda esta base inicial el core que hemos dicho de ser transparentes como algo imprescindible, ser transparente significa que yo tengo que saber qué pasa con los datos que meto en la IA cuando lo uso. Cuando estoy metiendo datos de una clase de alumnos en ChatGPT o en Copilot o en cualquier otra Gemini, o la que nos dé la gana, ¿vale? Tengo que saber y ser responsable de cómo se van a usar esos datos por parte del proveedor de IA, en este caso cualquiera de los mencionados. Em, no podemos hacernos los tontos y decir, no conozco lo que va a pasar, porque si son datos privados, datos sensibles, estamos obligados por normativa y por legislación a cuidarlos, ¿no? Es más, firmamos incluso muchas veces en todos los ámbitos laborales y profesionales se firman contratos que generan o clausurados que generan la privacidad, el control de la privacidad, ¿no? Y en educación no es diferente, es igual o más en muchos sentidos porque hay muchos datos sensibles, ¿no? Así que tenemos que ser conscientes de que la privacidad de datos es un fundamento que es un desafío fundamental dentro de este marco de juego que tenemos, ¿no? Así que empezar a preguntároslo. Si alguien piensa, y lo doy como inicio, si alguien piensa que si yo meto una lista de alumnos y DNIs, por poner un ejemplo, no se va a usar para entrenar a la IA, cuando no estoy usando más que una licencia gratuita o profesional, pues que se lea realmente todos los claims de los proveedores de IA porque está equivocado. Así que ahí está la transparencia inicial. A leer, toca leer. Em, solo podemos desentendernos un poquillo del tema de la privacidad y poder meter datos un poco sensibles dentro de los motores de IA cuando realmente estoy ejecutando una IA propietaria, una IA que yo he modelado y que yo he entrenado y que tengo mi IA puesta encima de la mesa para mi actividad. O bien porque haya suscrito, que es otro de las posibilidades, que haya suscrito una licencia en Enterprise o corporativa con alguno de los proveedores que me aseguran que esos datos no van a ser usados para entrenamiento posterior. Existen soluciones, por lo tanto tenemos que ser conscientes de las mismas
y informarnos. ¿Y por qué informarnos de manera constante, además? Porque esto vuela. O sea, en el mundo en el que estamos ahora mismo, en la etapa temprana de levantamiento de IA en el que tenemos ahora mismo, cambia mensualmente todas las condiciones. Pues ya lo veis, o sea, cogéis hoy Canva y dentro de 3 meses Canva distinto, ¿no? O Geniali, o cualquier aplicativo. Cambia, incluso cambia la interacción que tienen con la IA. Hay herramientas que también generan un subproveedor de IA y ese tipo de cuestiones ahora mismo están tan en el vuelo que tenemos que ser muy conscientes de que hay ciertos desafíos y ciertas bases éticas en las que nos tenemos que preocupar, ¿vale? Luego hay sesgos algorítmicos. Los algoritmos de IA están entrenados como están entrenados. Y lo que puede pasar es que podamos perpetuar sesgos que ya están en la sociedad y que no somos capaces de cambiarlos si no cambiamos el propio algoritmo. Y esto hay que intentar tenerlo presente para, si estamos en una oportunidad de modelado o de entrenamiento de IA o de definición de algoritmos, pues oye, que pongamos todo nuestro buen saber de hacer y demás, y podemos intentar no perpetuar esos sesgos que existen realmente a nivel societario, ya ni siquiera a nivel de sistemas, ¿no? Y luego uno de los desafíos es que la transparencia y la rendición de cuentas es imprescindible, como estamos hablando todo el rato, porque necesitamos no ser a los que nos atribuyan la falta o la deficiencia de esa transparencia o de esa ineficiencia en mi uso, ¿no? Así que hay que generar esa conciencia de la responsabilidad compartida, ¿no? Como decimos habitualmente. Em, Como recomendaciones bases, habitualmente pues se hace mucho hincapié en el diseño inclusivo. Ya que tenemos una herramienta potente, vamos a intentar ponerla encima de la mesa en las capacidades que realmente nos hacen mejor como sociedad y nos mejoran también en el ámbito educativo, ¿no? Pues crear herramientas accesibles y personalizables realmente en el ámbito educativo potencia mucho la visibilidad de los estudiantes. Y esto es una herramienta que tenemos que saber usar. Así que tenemos que ya no solo diseñar materiales, sino preocuparnos por diseñarlo de manera inclusiva. Y la IA nos ofrece una capacidad brutal que no teníamos hasta hace poco. Entonces, usémosla. Eh, Tenemos que también formar a docentes. El formador de formadores, que esto es lo que mejor funciona prácticamente, eh, en el ámbito tecnológico, en la parte de docencia siempre ha estado en auge. Cuando yo no sabía una cosa, cogía y se la preguntaba a Melchor, me formaba Melchor. Melchor preguntaría a Musa y le formaba a Musa. Musa le preguntaría a no sé qué. Es decir, el perfil de formador, cuando eres docente, eres formador para compartir información y capacitar a otros educadores. Así que yo os diría que como nadie sabe muchísimo de IA en educación, no está todo dicho, no está todo escrito, pues que también cojamos esa bandera y seamos capaces de transmitir nuestros conocimientos a otros del ámbito docente para que la efectividad de la IA en el aula sea exponencial. Entre profesores aprendemos muchísimo a usar tecnología. La tecnología varía constantemente, la IA mucho más, y lo que hoy hace un profesor de una manera, hay otro profesor que ha encontrado otra manera y estaría genial compartir ese ámbito claramente de pasar el conocimiento de unos a otros, ¿no? Luego es verdad que también podemos potenciar mucho la colaboración multidisciplinar. Eh, es que no hay línea de separación. Una IA a nivel de educación funciona muy bien porque el algoritmo se ha diseñado muy bien, porque los desarrolladores lo han hecho muy bien. Al final han escrito código fuente para poder hacer que el algoritmo funcione fenomenal, con unas especificaciones específicas para la parte educativa, y además se han entrenado con modelos propios educativos. Entonces, la colaboración a la hora de formar estas herramientas de IA a nivel educativas, pensadas para educación, es fundamental. Y tan importante es un desarrollador que no tiene ni idea de docencia como un profesor que tiene mucha idea de docencia y poco de desarrollo, ¿vale? Así que esto es una cosa importante que tengáis en cuenta. No voy a decir más lo de transparencia y rendición de cuentas y la protección de datos que ya hemos hecho. Hemos hecho antes hincapié, pero hincapié implementar las políticas realmente buenas de privacidad, porque tengo que trasladarlas, es decir, yo tengo que conocerlas para poder implementarlas y trasladarlas después, ¿vale? Así que cuidado con esto, ¿no? Em,
Compromiso continuo de reevaluación es importante. Estamos en etapa de inicio. No es una etapa madura de la IA, por lo tanto, compromiso continuo con el aprendizaje de las mismas, que se generen beneficios que realmente transformen. eh, en la educación, que también lo habréis dado en el máster, y si no, pues antes, hay varias maneras de llevar de transponer el ámbito digital y tecnológico a la docencia. Hay gente que transforma libros en PDFs y eso parece que es digital. Pues ya sabéis que no lo es, ya lo han explicado seguramente en clase. Tenemos que llevarlos al siguiente, al último de los puntos, si es posible, que transformemos la educación. ¿Vale? Y no solo transformar el contenido en algo más bonito, que también es otro punto, sino que transformemos la manera de educar. Y esto es un punto que quien coja un poco la bandera, pues es bonito de estar en esa fase porque realmente aprendes todos los días. Y aprendes a transformar la educación. Esperemos que la transformemos la vayamos transformando siempre. Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy como una clase en formato online, yo creo que hace 15 años nadie pensaría que estaríamos dando una clase de esta manera. Ha sido una transformación en el ámbito educativo. Y fíjate, estáis en un máster, además, impulsado por Melchor, presente, que se ha empeñado en que también tuviera plataforma online para poderlo hacer. Y luego colaboración y compromiso, que es lo que siempre en los ámbitos de docencia se insiste muchísimo, el compartir. Tenéis que tener en cuenta lo que he dicho. En tecnología, el que sabe hoy más, mañana deja de saber, no es el que más sabe, y por lo tanto, escuchar todo el rato nos hace mejorar y por lo tanto nos hace también mejorar en mi práctica docente. Una vez visto que tenemos que ser responsables de muchas cosas, tenemos que también entender que para ser responsables tengo que saber los riesgos que tengo. Los riesgos que tengo habitualmente están impactando en la parte de privacidad y eso quizá lo tenemos más asumido. Bueno, pues quien no se haya leído las cláusulas, pues vale, pues que se las lea ya, ¿no? Pero seguro que alguien se ha leído, oye, la privacidad de los datos están en no sé qué, no, pues no va a salir si estás operando en Europa de los centros europeos de cómputo, no sé qué. Bueno, pues todo este tipo de cuestiones es cuestión de leer, asesorarse y demás, pero pocas veces, en muy pocas ocasiones, hablamos de la seguridad de los entornos de IA. La privacidad sí que se habla, incluso en televisión he visto alguna cuestión, en la seguridad se habla mucho menos. Y esto es lo que vamos a intentar eh, haceros entender que existen dos vertientes fuertes en la parte de la ciberseguridad. A ver, luego lo hablamos un poco, pero la ciberseguridad lo que busca son tres cosas realmente. Tres cosas que son las más importantes dentro de los objetivos de cualquier ámbito de seguridad de la información. Y son la integridad, la confidencialidad de la información que estamos usando, el dato, porque al final la ciberseguridad no deja de ser una protección del dato, ¿vale? Lo más importante es el dato siempre. Sin dato realmente no existe nada. Sin dato no existe una página web que te dé nada. Sin dato no existe una videoconferencia ni siquiera, porque no hay un dato de enlace. O sea, el dato es siempre lo que se intenta proteger y el dato es lo que siempre se intenta robar. Los ciberdelincuentes lo que intentan es usurpar el dato, hacer indisponible el dato, o sea, algo sobre el dato, ¿vale? Bueno, pues en la seguridad está la parte de confidencialidad, que puede asimilarse un poco a privacidad, la parte de integridad, que puede ser, que la podemos asimilar a que el dato sea real, esté sano, como se llama, ¿vale? Habitualmente, es decir, que no sea modificado, que sea íntegro, ¿vale? Que sea certero, en veraz, real, ¿vale? Y la parte de disponibilidad. La disponibilidad significa que el sistema tiene que estar disponible, porque si no, tampoco es seguro. Si si Netflix no está disponible en muchas ocasiones, ¿qué pasaría? Pues que no es una plataforma segura. Yo no me compraría Netflix porque se está cayendo todo el día. Entonces, los sistemas de atacantes lo que hacen es, a lo mejor no le roban los datos, a lo mejor no le cambian los datos, pero a lo mejor sí le tiran la plataforma para obtener luego un beneficio. Esto luego vamos a hablarlo más, pero este ámbito de seguridad muchas veces no se entiende y resulta que hay ataques a la IA en todas estas vertientes que os estoy diciendo, en confidencialidad, integridad
y disponibilidad, y hay que entenderlo como tal, ¿vale? Así que, bueno, protección de datos personales, garantizar que la IA maneja, almacena y procesa datos de forma segura, es importante. En Europa es muy importante y ya hay regulaciones, ya no solo la RGPD, que es la protección el de protección de datos europea, sino que la antigua LOPD española, sino que ya también hay norma específica de uso de inteligencia artificial, ¿vale? Así que hay que estar atentos a ello. Eh, y la mitigación de riesgos de uso malintencionados, que es la necesidad de implementación de salvaguardas, que es como se denominan en ciberseguridad, para evitar que la IA sea utilizada para actividades dañinas, como fraude, creación de desinformación, vigilancia o vigilancia no ética, etc, etc. Vamos a verlas estas, ¿vale? En la dimensión de ciberriesgo de la IA nos encontramos con seis, hay más, se pueden subdividir después, pero al menos 6 que son granos gordos que tenemos que tener conciencia de ellos, porque al hacer uso de la IA tengo que pensar un poco en ellas. Si no las conozco, no pienso. Lo primero. Por lo tanto, transparencia. Esto es uno de los primeros principios. Voy a conocerlo para luego poder hacer la pregunta al proveedor de IA, por ejemplo, ¿no? Bueno, el primero, envenenamiento, vamos a verlos uno a uno. Envenenamiento, ataques de datos, que se llama data poisoning, ataques de manipulación del modelo. Seguramente cuando empecéis a leerlo, dije, "Joder, tiene todo el sentido, ¿verdad? Ataque de extracción del modelo. Un ataque de extracción de modelo puede ocasionar un ciberincidente, ¿vale? Ataques transversales, ataques de integridad a la estructura, y aquí estamos con la disponibilidad, ataques de integridad a la estructura, ¿vale? Y sesgo inducido por diseño, ¿no? El bias injection que llaman. Fijaros, vamos a hacer la primera interacción con el aula. ¿Quiénes de vosotros, si levantáis con levantar la mano de participación, me vale, porque así cuento? ¿Cuáles de vosotros había pensado en 3 de estas cosas en seguridad de la IA? Que conociera 3 de estas cosas. 3 solo, ¿eh? De las 6, el 50%. Levantamos la mano y participamos ahí. Si no habéis nadie, yo creo que cero, ¿eh? podrías, o sea, nosotros somos, o sea, José María, a lo mejor podrías detallar un poquito más las 6 cosas que tú ves como Venga. muy intuitivas, pero que yo no sabría decirte a cuáles sí y a cuáles no. O sea, si Vale, nos las dedicas 30 ¿habéis segundos a oído? cada una, te lo Sí, sí. agradecemos. ¿Habéis oído data poisoning? No, ¿verdad? Venga, vamos a por ello. El envenenamiento de datos, el primero de ellos, el data poisoning. Definición, inyección intencional de datos corruptos o manipulados. Es decir, que voy a meterle a la IA datos falsos, datos corruptos. ¿Para qué? Para alterar el comportamiento del modelo para que tome decisiones erróneas. Esto se puede hacer y esto se hace. Que sepáis que es un ataque que se hace, es un ataque real. Por ejemplo, modificar imágenes etiquetadas para que un sistema de conocimiento facial confunde identidades. Se hace. Al final, como las IA se entrenan, las IA son tan vulnerables como vulnerables sean sus algoritmos o sus infraestructuras. Y por lo tanto, puedo modificar inyectándole datos. Ya no quitando datos ni deformando datos, sino inyectando datos. Si inyecto un volumen más grande de datos de los que tienen entrenados, pues estoy induciendo a un envenenamiento del dato que al final va a va a alterar el comportamiento del modelo, ¿vale? Una de las cosas más habituales cuando se hace modelado de datos específicos para algo. Es decir, pues voy a hacer un entrenamiento de datos para la detección de matrículas del extranjero. Pues yo me estoy inventando, ¿eh? A lo loco, ¿no? Estoy a lo loco, ¿vale? Bueno, me hago mi modelo, me hago mi entrenamiento y demás, y de repente soy atacado y no, el atacante no hace nada más que introducirme muchos modelos, muchos datos. O encuentra una puerta trasera donde introducirme esos datos en mi modelado de entrenamiento, ¿vale? Ataques de manipulación de modelo. Explotar debilidades en el modelo entrenado para manipular su funcionamiento. Por ejemplo, se llaman backdoor. Son puertas traseras que durante el entrenamiento permiten activar comportamientos específicos de los inputs de las entradas. Pues voy a meter, yo qué sé, estoy entrenando un detector de enfermedades raras a través de radiodiagnóstico y durante el entrenamiento alguien ha hecho una puerta trasera, un backdoor, para manipular el modelo. Un backdoor se hace en cualquier sistema. Luego lo vamos a ver en la siguiente sesión. Es una cosa interesante. Es decir, un backdoor, la IA no deja de ser programación. ¿Vale? O sea, lo tenemos todo el mundo claro. La IA no es algo que está ahí en el cielo, es volátil. No, no. A la IA se le han currado
desarrolladores, ingenieros informáticos que se han puesto a picar líneas y demás. Bueno, pues eso se puede atacar. Y el ataque más común es dejar en ese código puertas traseras para poder hacer luego manipulación de modelos, ¿vale? Em, Ataques de extracción del modelo. Pues robar el modelo de entrenamiento, recuperar parcial o completamente la lógica de los parámetros del modelo para interactuar luego repetidamente con él. Aquí esto, por ejemplo, se usa mucho para la competencia. Robarle la propiedad intelectual, digamos, a la competencia para que luego se puedan replicar modelos que sean parecidos, pero con sesgos diferentes, ¿vale? Y ahí es donde está el problema. El sesgo que puede meter de una manipulación que al final no es más que un defacement, que se llama, es decir, una reproducción que no es, que es falsa, ¿no? de la otra. Ataques de adversales, que son modificaciones útiles de input para engañar a la IA sin que los cambios que sean perceptidos para los humanos. Esto se hace mucho y hay ataques que se hacen a través de imágenes. Cambio de un píxel en una imagen que el ojo humano no lo ve, pero la IA o los sistemas digitales sí lo ven porque no dejan de contar píxeles en una pantalla. Es decir, al final eso es un pequeño cambio que puede hacer que un modelo por ejemplo, esté clasifique imágenes de manera incorrecta. ¿Vale? Ataques de integridad a la infraestructura. ¿Vale? La disponibilidad. Son acciones que están dirigidas a comprometer los sistemas, las plataformas donde están corriendo la IA, tanto en las capas que sean de la IA. Hay unas que son frontales, otras que son ingestores, otras que son modelos de entrenamiento, bueno, operación, cómputo, almacenamiento. Bueno, pues en cualquiera de ellos existen ataques. Existen ataques que están habitualmente destinados al secuestro de sistemas por parte del ciberdelincuente para que se ejecute una acción de alguna manera. O activo un sistema con menos niveles de seguridad de modo de backup, o bien me pagas y te suelto de nuevo el servicio porque el ataque ha sido a tus sistemas de información, ¿no? A la infraestructura como tal. Ahí también está el robo de datos de entrenamiento, ¿no? Cuando tú comprometes, y luego hablaremos mucho más de esto, cuando tú comprometes un sistema, habitualmente el sistema deja de funcionar igual que la manera habitual de seguro. Habitualmente los responsables de seguridad, como premian también la disponibilidad, levantan servicios menos seguros. O sea que muchas veces son señuelos los ataques, ¿no? Y aquí puede haber luego robo de modelos de entrenamiento, manipulación de datos y envenenamiento y demás, ¿vale? Y luego el sesgo inducido por el diseño, que al final no es más ni menos que, y esto suele ser, es un ataque realmente realizado a posta, es decir, adrede, en el que ahí sí que tenemos que estar muy vigilantes nosotros qué IA consumimos, porque realmente hay IAs con sesgos y tenemos que tener claro que eso está inducido por el propio diseño, ¿no? Introducir sesgos intencionales en los datos o el diseño del modelo para que tenga resultados diferentes. Vale, entonces, puestos así, algunos sabía que había tantos tipos de ataques, habíamos identificado alguno porque sí, pues, bueno, pues se entendía que me pueden manipular el modelo, se entiende que me pueden tirar los sistemas para poder hacer alguna debilidad que luego me permita robar datos. Bueno, se pueden hacer, pero realmente es que cada uno de estos luego se desgrana en muchos pequeñitos que técnicamente son interesantísimos después de ver. Aquí hasta no vamos a ver más abajo porque nos volveríamos bastante locos. Pero si os fijáis, como cualquier sistema tecnológico, la IA tiene mucha superficie de ataque que se llama. Ahora luego vamos a hablar más de ese tipo de conceptos. Mucha ciberexposición y mucha superficie de ataque. Em, yo os diría que cuando penséis que ChatGPT o que Copilot o alguna IA se ha caído y no funciona, el 80% de las veces no es que se haya caído y no funcione, es que les han atacado. Y es así. Luego vamos a ver alguna noticia. Cuando LinkedIn deja de funcionar, pues es que no es porque deje de funcionar, es porque ha tenido alguna problemática en su infraestructura, ¿no? De cómputo, de proceso, de tal. Y habitualmente es un ciberataque, por desgracia, ¿no? Así que bueno, que
Perdona, José Sí, María, una pregunta. sí, Cuando tú dices que envenenamiento de datos, es decir, si tú metes datos malintencionados a la IA con el objetivo de que dé respuestas diferentes, no sé qué, tú te estás autoenvenenando tu IA, no sí. estás envenenándosela a otros, ¿o sí? Bueno, vamos a ver. Hay una cosa importante. Si tú te lo tomas a nivel uno, y luego esto con Ciber también lo vas a ver muy claramente. Si tú realmente eres capaz de hacer que en lugar, hemos dicho, perdona, por iniciar. Tú imagínate que estamos usando una licencia ChatGPT, ¿vale? Sí, pues fíjate, hemos puesto nombre y apellido, ¿vale? Normal, gratuita, o la profesional porque paga una cuota mensual, ¿vale? Hemos dicho que eso sabemos que con lo que nosotros metemos están entrenando el modelo. ¿Lo entendemos esto? Los usos LLMs están entrenándose con lo que yo meto. O sea, yo meto José María Ochoa ahí y ese José María Ochoa ya está metido en el modelo. Ya estaría antes, porque estaría, ¿no? Pero si meto un dato que a lo mejor no es público, de donde no bebe la IA, ya se lo estoy metiendo. Vale. Tú imagínate que en lugar de hacerlo a una persona, esto pasa como en los ciberataques. Lo hacen 10 millones de personas metiendo el mismo dato. Un dato envenenado. En un modelo estándar. A ChatGPT abierto. Si yo le digo a 10 millones o a 100 millones de personas, vamos a poner, que el descubrimiento de América no fue en el 1492, sino que fue en el 1942, y eso se entrena, porque ese dato que cae en la IA lo usan para entrenar. ¿Vosotros pensáis que no se genera un sesgo? Ahora, tengo que ser capaz de meter 100 millones de personas para poder hacer eso. ¿Alguien piensa que no hay redes de bot que puedan hacer eso? Pues sí lo hay. Los proveedores de IA están intentando controlar todo el rato lo que entra en la IA porque son conscientes de que lo que entra lo llevan al modelado, o sea, lo llevan al entrenamiento. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y si eso es ChatGPT, es OpenAI, tiene mucha pasta. Si yo uso un modelo propio, me lo hago yo propio, tengo yo que sé cuántos millones de registros. ¿Un millón de registros? Venga, un millón de registros con mi modelado porque le he metido datos sanos, se ha modelado conjuntamente y demás. Pero tengo una brecha de seguridad en el que alguien puede envenenar mis datos, no les hace falta 100 millones de usuarios. Le hacen falta 2.000 usuarios que digan una cosa distinta a lo que dice mi modelo. Y se entrena con ese modelo. Así que hay que tener cuidado con los modelos privados, los modelos propios, ¿vale? El tipo de ataque es el mismo, la volumetría difiere. Efectivamente, a OpenAI no le vale con que le meta 10.000 usuarios un dato para que eso se meta en su modelo, pero 100 millones y esos ataques existen. Esos ataques existen. Porque realmente un ataque de un ciberdelincuente no es uno a uno, es uno a 10 millones, uno a 100 millones, porque existe la red de bots. Y las redes bots, que luego hablamos un poquito de ellas, lo que hacen es inundar de tráfico, en este caso malicioso o en este caso erróneo, para que podamos hacer un envenenamiento de datos que sea luego efectivo.